ahora. Vamos a leer un versículo que me encanta. Lo vamos a leer en 3 versiones diferentes para que veas cómo Dios nos habla. Y vamos a orar antes de iniciar con este mensaje. A ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ministres, que tú nos hables, que tú nos muestres todas las cosas, Señor. Señor, que este mensaje toque nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, nuestro espíritu, que salgamos diferentes a cómo hemos entrado a esta reunión. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra, Señor, en nuestros corazones, discierne nuestros pensamientos y háblanos y ministranos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Y el versículo que vamos a leer en 3 versiones es Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, y vamos a leer primero en la Reina Valera, dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal para darles porvenir y esperanza. Ahora, el mismo versículo, Jeremías 29:11, vamos a leerlo en la traducción en lenguaje actual, que dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un fruto lleno de bienestar. Amén. Y por último vamos a leer la versión de Dios habla hoy. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea, viene la firma de Dios en este versículo. Y bueno, muchos de nosotros nacimos en familias pues apegadas a la religión tradicional, ¿no? Y con tradiciones muy fuertes, tradiciones que ahora nos damos cuenta que muchas de ellas pues no son agradables a Dios, pero lo más importante es que había una búsqueda de Dios. Y en nuestro caso, en mi familia, si me permiten hablar un poco de esto, nosotros reconocíamos siempre a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo como lo más supremo. Sí, sabíamos que habían otros santos, podría decirse así, pero nuestra adoración y nuestra alabanza siempre había sido hacia Él. También creíamos que la Biblia era la palabra de Dios. Sin embargo, y si me lo permiten, como les digo, hablar en primera persona, yo llego el Evangelio de Jesucristo, mejor dicho, llegó a mi familia cuando yo tenía 22, casi por cumplir 23 años. Y mi hermana y yo llegamos juntos a Cristo, aunque mi mamá llevaba muchos años en la búsqueda de Dios. Y cuando Jesús llega de la manera real, de la manera verdadera a nuestras vidas, poco a poco empezó a salvar uno por uno. Y yo me acuerdo muy bien, el otro día lo estaba platicando con un amigo, que la primera persona que gané para Cristo fue a mi abuela materna. Y cuando llegamos nosotros a Cristo sin darnos cuenta, hubo una separación con amigos y familiares que se dio de una forma natural. No es que hayamos dicho nosotros, se acabó esta relación y cada quien para su lado. No, simplemente se fue dando porque nosotros empezábamos a buscar más fervientemente al Señor, y el tiempo que teníamos libre lo dedicábamos a buscar al Señor, porque Dios realmente nos tomó y nos llevó a tener ese deseo y esa necesidad de conocerlo más y más. Y sí, como todos seguramente nos ha pasado, ves tu pasado y te sientes mal por lo que habías vivido, por los errores que habías cometido. Pero como te he comentado, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Y gracias a Dios nos fuimos acercando más y más a Él. En mi caso nos empezamos a congregar en una iglesia maravillosa en donde había un grupo de jóvenes hambrientos de su palabra, y empezamos a servirnos, íbamos a predicar al metro, íbamos a la sierra a predicar, íbamos a las cárceles, a los hospitales, a pequeños grupos en casa.
Y yo me acuerdo que en una ocasión, en un congreso de jóvenes, en una iglesia muy grande en el estado, en Puebla, entre las predicaciones plenarias había talleres donde hablaban de temas muy específicos. Y entré a un taller porque me interesó lo que venía en o más bien la persona que iba a dar este taller. Y precisamente ahorita acordándome en este momento de las alabanzas que les puse, estos son los hijos del pastor que dio ese taller al primero que entré, Enrique Bremer. Y terminó ese taller y teníamos que cambiarnos de salón a ir a otro taller. Había como 5 o 6 talleres que seleccionar. Y yo no supe qué hacer. Yo dije, bueno, pues ya me quedo aquí. No sé ni quién vaya a dar el taller. Y yo me quedo aquí, ¿no? Y no me acuerdo qué tema se dio en ese taller tampoco, buena memoria, ¿no? Pero no me acuerdo qué pasó ahí. Llegó un pastor hispano, pero de Estados Unidos, que se llama Ricardo Marcelo, ese pastor. Y pues estaba hablando él, yo estaba medio distraído, estaba apuntando algunas cosas, recordando del taller anterior, y estaba medio distraído. Y de repente este pastor me habla y me dice, oye tú, y yo dije, ching, me va a regañar porque estoy distraído, ¿no? Dice, el Señor tiene una palabra para ti, me dijo. Y esa palabra era Salmos 1:3. Y ahora que estaba preparando este mensaje esta semana, me acordé de este testimonio, ¿no? Y no me acordaba qué palabra me había dado este pastor, pero Dios me la trajo nuevamente al corazón y decía, Salmos 1:3 dice, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo me quedé así y todavía me dice el pastor, y la gente que te rodea va a ser bendecida por ti. Y pues yo dije, Señor, lo resuelve. Era la primera vez que me daban palabra, ¿no? Entonces, Dios ahí me hizo entender que Él tenía un plan para mi vida. Como dice Jeremías 29:11, se los leo nuevamente. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza, para darles un futuro lleno de bienestar. Los pensamientos de Dios para mí son de bien y no de mal. Esos pensamientos son iguales para ti, son pensamientos de bien y no de mal. Y nunca pienses que Dios te va a castigar o que Dios te quiere hacer un mal. No, no lo pienses. Si alguien viene y te dice, esta enfermedad te la mandó Dios, no es cierto, te está mintiendo esa persona. Si alguien llega y te dice, el COVID lo mandó Dios, está mintiendo esa persona. Es un error eso que te estén diciendo. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Él quiere darte un futuro lleno de esperanza. Yo hoy quiero decirte que los pensamientos de Dios así son, darte ese futuro lleno de esperanza. Y cuando uno estudia la historia de los hombres de Dios, empiezas a encontrar esto que Dios habla a través del profeta Jeremías. Yo hoy voy a continuar hablándoles como la semana pasada un poco de Jacob y les voy a hablar más de la historia de él. Y esto nos va a ayudar a entender lo que es un plan de Dios para nosotros. Porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan es perfecto. No digas, oye, pero es que yo ya estoy grande, es que ya han pasado los años o yo estoy muy joven y pues yo no sé si hay un plan. Claro que Dios tiene un plan para tu vida. Pídele al Espíritu Santo que te revele ese plan que Él tiene para tu vida. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, dice la palabra de Dios. Y bueno, volviendo a la historia de Jacob, los papás de Jacob, Isaac se casa con Rebeca y no pueden tener hijos durante aproximadamente 20 años. Entonces, Isaac en una ocasión clama a Dios y Dios lo escucha y Rebeca queda embarazada de mellizos, 2 bebés en su vientre. Y ahí comienza una lucha. Ella sentía no que estaban dándole pataditas los bebés, sino que realmente estaban peleando. Y era tanto su angustia, su dolor, que ella dijo, ¿para qué quiero vivir? Llegó a declarar Rebeca.
Y el Señor le habló y le dijo, en tu vientre hay 2 naciones. Vas a tener 2 hijos y el mayor servirá al menor. Y estos bebés nacen y crecen. De hecho, cuando iban a hacer uno, el otro le jala al otro. Tenían un pleito, pero de aquellos, ¿no? Y el bebé mayor fue Esaú. Y el que nació en segundo lugar fue Isaac. Fue Jacob, perdón. Isaac, el papá, amaba más a Esaú, que era el mayor. Pero Esaú no era muy bien portado, era medio rebeldón. Él se casa con una mujer cananea. Y eso hacía que la descendencia de Esaú adorara a los dioses de aquella tierra. Y esa tierra no era obviamente agradable a Dios. Esaú despreció la primogenitura, la bendición de Dios. Dijo, ¿para qué la quiero si me voy a morir? No valoraba Esaú las cosas espirituales, ni morales, ni los principios que tenía de su familia. Pero Isaac lo amaba y quería bendecirlo. La bendición que había dado Dios a Abraham, que es tan grande que alcanza hasta este momento a nosotros, nos alcanza y va a alcanzar a nuestras generaciones y hasta 1000 generaciones, como dice la palabra de Dios. Esa bendición se la quería dar a su hijo Esaú. Isaac la recibió y la quería dar en primer lugar a Esaú. Pero Dios tenía un plan para Jacob, un plan muy especial. Como ustedes saben, Isaac se fue quedando ciego físicamente. Entonces manda a su hijo a preparar un alimento especial, dice la palabra que un potaje. Y dice la Biblia que ese día lo iba a bendecir. Y Jacob, para quererle ganar, en pocas palabras, robar la bendición a su hermano, se disfraza de él, porque la mamá le dice, no, él era el consentido de la mamá. Isaac, su consentido era Esaú, y el consentido de la mamá de Rebeca era Jacob. Le dice, pues vas, disfrázate. Y se pone una piel de un animal porque Jacob era lampiño e Isaac era velludo. Entonces se pone eso para que si lo tocaba su papá, sintieran como si tuviera vellos, ¿no? Y tomó la bendición Jacob. Se la arrebató a su hermano. Y cuando su hermano regresó, lloraba por la bendición. Y le decía a su padre, bendíceme. Y dice, no, Isaac dice, ya bendije a tu hermano, así que, ahora sí que lástima, Margarito, pero llegaste tarde, ¿no? Y no es que Dios esté de acuerdo con las triquiñuelas, ¿no? Pero Dios usó esto porque Él tiene un pensamiento bueno para Jacob, como lo tiene para ti. Y esto generó una persecución en contra de Jacob, amenazas de muerte, y él tuvo que huir sin llevar nada con él, sin llevar dinero con él. Ahora imagínate, el niño había crecido en una familia de ricos, era un juniorzazo, Jacob, ¿no? Era consentido de la mamá, el papá tenía mucha lana y era un juniorzazo. Y ahora se va huyendo sin dinero, sin saber hacer muchas cosas. Solo tenía un cayado, una vara en su mano y esperando a ver qué pasaba, ¿no? Y en la mitad de su viaje tiene un encuentro con Dios en Betel. Y en ese lugar Dios se le revela. Y ahí es donde empiezan a desarrollarse los planes que Dios tiene para Jacob. Jacob, al tener este encuentro, dice, Señor, si tú me das de comer y me das vestido para vestir y me vuelves a traer a la casa de mi padre, tú serás mi Dios y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. ¿Te fijas cómo las prioridades de Jacob habían sido reveladas por parte de Dios a su vida? Y viene a la tierra de Harán y Dios le da gracia y ahí empieza la bendición. Dios le da una esposa, Dios le da familia, Dios le prospera grandemente y lo enriquece. 10 veces lo quisieron engañar y 10 veces fue que Dios lo protegió. Y él quería a la hermana menor y lo engañaron y le dieron a la mayor. Jacob amaba a Raquel, pero ella no le podía dar hijos. Entonces, Dios le dio hijos con Lea, la hermana mayor, con la primera que se tuvo que casar.
Y como Raquel no podía tener hijos, le dijo a Jacob, pues ten hijos con mi sirvienta, ¿no? Y Jacob, bien sacrificadote, como siempre, se mete con la sirvienta y tiene hijos con ella. Entonces puedes decir, bueno, ¿cuál era el plan? El plan es que Dios estaba multiplicando porque iba a levantar en Jacob una nación poderosa en la tierra con una misión, con un propósito, de ahí salen las 12 tribus de Israel. Todo en Jacob tenía un propósito. Lo multiplicó, lo prosperó, le dio una familia y luego saliendo de ese lugar tiene un encuentro con Dios y hasta el nombre le cambia, como les decía la semana pasada, y le pone Israel y lo hace el patriarca ungido. Ahora es Israel, príncipe con Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más altos. Y la palabra de hoy, los pensamientos que Dios tiene acerca de ti son de bien y no de mal. Quédate con eso, amado. Son pensamientos para darte un futuro lleno de esperanza. Y Dios lleva a Jacob a la tierra de Harán y ahí se revela a él, como te decía. Y ahí lo prospera y lo bendice grandemente y empieza el plan divino de Dios con él. Porque los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Y de repente para Jacob vino otro tiempo difícil, otro tiempo de confusión, otro tiempo de angustia muy fuerte. Su hijo consentido, José, desapareció. Y él creía que estaba muerto. No sabía que sus otros hijos lo odiaban a José y lo habían vendido como esclavo. Pero para Jacob su hijo estaba muerto porque ellos le dijeron que una bestia había llegado a devorarse a José y hasta llevaron su túnica con sangre, ¿no? El hijo que era el espiritual, el hijo que era el consentido, el que tenía valores, el que tenía principios, había muerto para Jacob. El hijo de su corazón, el hijo de la mujer que más amó. Y para Jacob su hijo ya llevaba 22 años de haber muerto. Y luego vino un hambre tan terrible a la tierra que todo el mundo tenía que ir a Egipto a tratar de conseguir algo para comer. Jacob, aunque era rico, estaba perdiendo sus riquezas porque no tenía nada para comer y aunque tuviera dinero no le servía para comprar nada porque no había que comprar. Entonces envió a sus hijos a Egipto y fueron acusados ahí de espías, de hecho, porque José los reconoció y habló ahí con su gente y dijo, acúsalos de espías, ¿no? No porque quisiera vengarse, sino porque tenía un propósito para ellos. Y tuvieron que dejar a uno ahí prisionero con ellos en lo que ellos iban por su hermano menor, dejaron a Simeón, entonces él le pidió que trajeran a Benjamín, que Benjamín era el hermano de la misma mamá de José. Y la condición fue que no podían volver a Egipto si no llevaban al hermano menor. Y Jacob decía, contra mí son todas estas cosas. Él ya estaba desesperado. Y seguramente el diablo le hablaba y le decía, ¿te acuerdas que tú engañaste a tu papá? ¿Te acuerdas que le robaste a tu hermano la primogenitura, que le robaste la bendición? Ahí está tu paga. Es el fruto de tu pecado, seguramente el diablo le decía. Pero ahí cuando el diablo llegue y te hable y te diga, mira, es por lo que pasaste, lo que hiciste y todo eso, recuerda que para los que estamos en Cristo ninguna condenación hay, ni mucho menos. Los pensamientos de Dios que tiene acerca de ustedes son de paz y no de mal. Entonces regresan los hijos, se demoran más de lo previsto, y esto tenía muy afligido a Jacob. Seguramente pasó muy malas noches esperando a que regresaran sus hijos. Tal vez dijo, ya los mataron también. Eran sus hijos, pero ahora a lo lejos los ve y venían más carros de los que se habían ido. Venían carros de Egipto, soldados de Egipto, y un grito que decía, José, tu hijo está vivo. Y a él le costó trabajo creerlo, ¿no? Dios quería revivir los sueños de Jacob. Los hermanos no fueron los responsables de todo lo que pasó a José. José se los dijo, vean lo que dice Génesis 45:8.
José les dice a sus hermanos, Génesis 45:8, así que no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque José sabía que Dios tenía pensamientos de bien y no de mal sobre él y que tenía un propósito para su vida. José había sido prisionero, pero halló el favor de Dios y ahora era la mayor autoridad en todo Egipto después de Faraón. Pero él era el que gobernaba, él era el que dirigía, era el que operaba. Era el segundo hombre más poderoso de todo el mundo. Lo que Jacob no sabía es que Dios tenía un plan maravilloso para él. Le protegió a su hijo, a sus hijos en general, le protegió sus bienes, sacó sus muebles viejos de casa, porque ahora en Egipto Dios le daría todo, todo y más. Era libre de condenación. Él estaba convencido que lo que estaba viviendo no era el fruto de su pecado, es Dios quien le estaba llevando a la bendición. Ahora, yo te pregunto, ¿estás en el pozo de la desesperación? ¿Estás viviendo días malos? ¿Estás viviendo días complicados de tristeza, de escasez, de angustia? Las cosas cada día se ponen peor. Y tal vez no encuentras la salida para tu dolor. O tal vez tienes al acusador diciéndote lo que estás viviendo fue por lo que hiciste. Son las consecuencias. Eres un pecador, no sirves de nada. Ve, por eso te va mal. Tal vez haya muchas preguntas y no hay respuestas. Piensas, contra mí son todas estas cosas. Yo ya no puedo. ¿Qué va a pasar? Yo estoy ya atronado, ya no puedo, estoy triste. Estoy enfermo, estoy cansado. No, no temas, los pensamientos de Dios son de bien, los que tiene para ti. Una vez leí una historia que decía que un niño hizo un barquito de madera. Ya él lo pintó y adornó y le puso marineros, hay muñequitos y le puso velas. Lo hizo todo muy bien el barquito. Este niño ponía el barquito en la orilla del río y él iba caminando al lado del barquito viendo cómo avanzaba. Y cuando el río daba vuelta, él rápido retiraba el barquito y se volvía al principio y lo volvía a poner. Y ahí iba caminando con el barquito al lado. Y una vez más, hasta que llegaba ahí a la curva, volvía a tomar el barquito y volvía a empezar. Pero un momento, este niño se descuidó y tropezó y el barco se fue. Y este niño comenzó a llorar desesperado por su barquito y no tenía cómo rescatarlo, no había forma de rescatarlo. Y mientras miraba cómo su barquito se iba, de repente vio que cayó una piedra al lado del barquito y las olas empujaron al barquito. Y el niño se asustó porque no sabía de dónde venía esa piedra, de dónde había venido esas piedras. Y cayó otra piedra y otra y otra y otra más y casi le caía encima al barco, casi se destruía el barco. Y de repente voltea hacia adelante y ve a su hermano mayor tirándole piedras al barco. El niño le reclamó a su hermano, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le tiras piedras a mi barco? Pero el hermano seguía lanzando las piedras hasta que el barco por fin llegó a la orilla. ¿Qué pasó aquí? Su hermano estaba haciendo todo lo posible por rescatar el barco. Yo quiero decirte, no le reclames a Dios por tu situación. No te enojes con Jesús, tu hermano mayor, porque Él te está empujando. Él está empujando tu barco a la otra orilla. Él te está llevando a la bendición, porque los pensamientos que Dios tiene de ti son de bien y no de mal para darte un futuro lleno de esperanza. Otro, Job. Como ustedes saben, Job perdió todo, pero la Biblia dice, no atribuyó despropósito alguno a Dios. No le reclamó a Dios. Hay un propósito, amado.
No veas el presente, hay un futuro lleno de esperanza. Él nos deja entender que Él siempre ha estado ahí cerca de ti. Es quien camina junto a ti. Él nos da un futuro lleno de esperanza. En medio de cualquier prueba debes de saber que es Jesús quien te empuja hacia la bendición. Tu hermano mayor, el que está aventando esas piedras al lado tuyo para que te vayas a la orilla hacia la bendición. Hacia la bendición. Hacia la bendición. Padre, yo te pido, Señor, que abras tu mano y dejes caer sobre nosotros todas esas bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Señor, trae esa provisión sobre nosotros, Señor. Señor, no importa lo que el enemigo haya tratado de hacer contra nosotros. Amado, no importa lo que el enemigo haya tratado de hacer en contra de ti. Hoy el Señor te dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de bienestar y no de mal, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Así que dile al diablo, quítate de en medio, porque este es Jesús llevándome a la bendición. Dile al Señor, o di con tu boca, Dios tiene planes conmigo. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios me está empujando a la bendición. Dios no me castiga, Él me ama, Él me empuja a la bendición porque Él tiene planes de bienestar y no de mal. Y tiene un futuro lleno de esperanza para mi vida. Lleno de esperanza. Un futuro glorioso. Promesas hermosas para ti, amado. Promesas gloriosas para ti, amado. Recíbelas hoy. Recíbelas hoy. Recíbelas en el precioso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbela, recíbela. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo recibo esas bendiciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo las recibo. Y gracias por ese futuro que tienes para mi vida. Gracias porque vienen los mejores años para mi vida. En el nombre de Jesús. Si tú has anhelado o le has pedido al Señor que que te dé esa familia que tú has querido, Él te la va a dar, amado. Te va a dar esa esposa que tú has anhelado tener en el momento que Dios lo decida. Esa mujer que ame a Dios va a venir a tu vida, hijo. Si has anhelado vivir una vida en paz, tranquila, llena de esa paz que solo Dios sabe dar, Él te la da en esta noche. Te da a manos llenas, porque Él te ama con amor eterno y te prolonga sus misericordias y su gracia es sobre ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.